y agradecida con todas y cada una de las personas de mi parroquia, San Agustín y mi parroquia. Bueno, chéverísimo volver a la Alameda en estas condiciones, ¿no? En este contexto. Me voy a sentar un poquito así de lado para poder tener diálogo con este debate, con esta... Me pareció muy interesante el tema de lo metodológico, porque yo siento que en la militancia carecemos de la posibilidad de entrelazar el qué se defiende y el cómo se defiende. Entonces, en el caso de Jimena me parece muy importante entender que la metódica es la construcción para la praxis política. Eso es así. Y eso que tendríamos que construir, esas narrativas escogidas, están en la historia. Nosotros como venezolanos tenemos la suerte de haber nacido en una época donde existe la historia insurgente, donde como propuesta de gestión pública de la política bolivariana desde el Centro Nacional de Historia se plantea la reconstrucción de la historia desde los que nunca aparecimos en la historia oficial, ¿no? Desde toda esa narrativa indígena, afro, samba, parda, que desaparece en la construcción del Estado moderno, que es un Estado blanco. Y blanco no por el marcador racial, sino por el tipo de racionalidad que produce, ¿no? Y cuando nosotras y nosotros hablamos del pensamiento blanco, del sistema de blanqueamiento, se trata de entender que ese atributo de color blanco no es otra cosa que la representación simbólica de eso que nos conquistó y nos colonizó, ¿cierto? Entonces no es que nosotros estemos, como va a decir una profesora en la bolivariana, es que ustedes están ejerciendo el racismo al contrario. El racismo no es al derecho y al revés, el racismo es, y habrá, dependiendo del lugar de donde se pronuncie el prejuicio, las formas, ¿no? Y las maneras de cómo se expresa. Y yo creo que eso es muy importante porque una de las cosas que nosotras estamos intentando demostrar científicamente, wow, gracias por el café, es que el racismo es una patología, es una enfermedad. Ahí hay un problema, pues hay un problema incluso de empatía del ser humano cuando se encuentra algo diferente a sí mismo. Y creo que por ahí hay que comenzar el debate en el siglo XXI, porque siempre la estigmatización o la descalificación cae sobre los cuerpos de las sujetas y los sujetos que hemos sido víctimas del racismo. Entonces está todo el debate de la racialización de la justicia y de la criminalización de las protestas solamente porque hay un marcador de piel que dice negro igual a delincuente, ¿no? Y ese debate se ha dado desde la posición de la víctima, pero nos está tocando en este momento comenzar a analizar el tipo de... ¿Está muy cerca el micrófono? No, estoy pensando aquí en otra ¿Estás pensando? Te pones una cara. El tipo de pensamiento que produce el racista. Eso, excepto Malcolm X y un poco Aimé Césaire lo plantean en algún momento, el tema de la enfermedad mental, cómo llega un ser humano a exterminar a otro solamente porque es diferente, ¿no? Yo creo que ese es uno de esos contenidos, de esas narrativas que tenemos que escoger dentro de la militancia, llegar al meollo del asunto de por qué alguien, al encontrar diferencia en otro, tiene la necesidad primero de tenerle miedo, o sea, ¿por qué el miedo a la otredad? Y segundo, a partir de ese miedo, ¿por qué la necesidad de exterminarlo, de salir de... Y yo creo que el caso más emblemático es 2017 en la Plaza Altamira, cuando se hace la analogía entre negro y chavista y se quema Orlando Figuera. Y ahí hay un proceso de filicidio contemporáneo. El filicidio es el desmembramiento de la familia, ¿no? El asesinato
de la familia, de lo que significa emocionalmente el hogar familiar. Esa familia, y específicamente la madre, Inés Esparragosa, no se recuperaron nunca. O sea, eso no es que viene un proceso de reparación, yo la indemnizo y ella vuelve a ser feliz porque tiene realito, ¿no? Que es la trampa norteamericana de la reparación. Ahí la reparación es emocional, cómo recupero el martirio que le hicieron a Orlando, ¿no? Y más o menos eso sería como el debate de esos contenidos que son necesarios, que nosotros podamos poner en su justa dimensión eso que se tiene que construir en la narrativa política como desafío, para poder realmente contribuir a la erradicación del racismo. El racismo no es un gas que se evapora, el racismo está ahí y tiene expresiones micro, medias y máximas, pues. Y en Venezuela, como sociedad racista que la niega, hay un libro de una psicóloga afro-venezolana muy importante que yo recomiendo leer. Ella se llama Ligia Montañez y el libro se llama El racismo en una sociedad oculta. El racismo en una sociedad oculta, ya. Bueno, yo lo busco y lo paso por el canal de Telegram. Con Ligia Montañez, en los años 80 y 90, finales de los 90, los que ingresamos dentro de la UCB, en la Facultad de Humanidades, entendemos las secuelas que deja en el cuerpo el racismo, ya no como teoría de gente que está en antropología o en trabajo social, sino cuando nosotras, negras y negros, comenzamos a ir a la universidad y comenzamos a ser sobreevaluados. Cada trabajo que nosotros presentábamos necesitaba de eruditos para ver si era verdad que nosotros pensábamos, ¿no? Y si realmente lo que habíamos escrito era nuestro, o le estábamos pagando a alguien para que nos hiciera las tesis. Y cuando empezamos a vivir todo eso, nos dimos cuenta que está muy bonita la teoría formal de la academia, pero que no se hace el tránsito entre lo que se teoriza y lo que ocurre. Y es cuando, gracias a Chucho, comenzamos a trabajar en la construcción desde Luis Antonio Vigo, que es el primer sistematizador del movimiento afro-venezolano en los años 2000, todo lo que tiene que ver con la naturaleza de la investigación militante. Entonces nosotras, la mayoría mujeres, decidimos hacer esa trayectoria de sí estar dentro de la academia, pero desde la militancia. Es la militancia la que tenemos que pulir a nivel discursivo, a nivel argumentativo, a nivel de... Nosotras decíamos que no hacía falta convencer a nadie porque no es un evangelio, que teníamos que conmover, seducir, y en ese proceso de seducción es que viene la intención de formarnos académicamente para poder descubrir en la historia el origen del problema. Entonces, desde este punto de vista, una de las cosas que venimos haciendo en un espacio que tenemos de reunión con Chucho, que produjo una colección, la primera colección dentro del Perro y la Rana, se llama Afroepistemologías Insurgentes y Cimarrona. Es la idea de poder escribir, esa es una respuesta, Carmen, si existe un espacio donde tenemos orientaciones políticas desde la academia, desde trabajos académicos, hacia dónde tendrían que ir nuestras investigaciones. Y eso va a tener consecuencias en seminarios y organizaciones de tipo popular, porque una de las cosas pendientes es que queremos desenclaustrar, sacar del claustro académico lo que estamos produciendo militantes indígenas, mujeres, afrodescendientes, que se queda en la academia y se llena de polvos y telarañas y allá no le paran, como nos serviría a nosotros en la calle, ¿no? En la candela. En este contexto me interesó mucho la invitación de Carmen y de Saúl,
porque yo soy profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Bolivariana de Venezuela, y dentro de los seminarios existe el seminario sobre África, y en algún momento debatíamos que existe realmente un afrobolivarianismo internacional, que nosotros lo vemos no con la cumbre ASA, sino en el momento en el que en 2001 Chávez viaja y se encuentra con Gaddafi para resolver el tema de la OPEP. En ese momento nosotros sentimos que ahí hay un viento huracanado de los ancestros que le dicen a Chávez: hey, aquí estamos, de aquí venimos. Y comienza toda esa configuración. Cuando ustedes lo ven en las 7 líneas estratégicas, hay una línea que tiene que ver con el internacionalismo, y uno de los planteamientos que está ahí es África, es volver a la madre África como el espacio donde se genera incluso la humanidad. Pero en este contexto, esto me parece incomodísimo, ¿lo puedo sacar de aquí? Gracias. Que como rígido. Cimarrón. Nada, que yo busco la comodidad realmente. En este contexto, muy pertinente, además por el vínculo con Argelia, por la cuenta pendiente que tenemos con Chávez en la construcción del Estado comunal, planteaba trabajar con los horizontes de sentidos que permiten rehabilitar en nuestra conciencia la lucha histórica del cimarronaje hasta hoy. Si nosotros hacemos un recorrido histórico dentro de la historia venezolana, el cimarronaje siempre ha estado presente, porque siempre hemos de alguna manera participado y protagonizado procesos de subversión del orden colonial. No se llama colonial, se llama capitalista, no importa, al final es la imposibilidad de que nuestra dignidad como ser humano sea respetada. Y eso es una de las definiciones que aprendimos con Chucho, ¿no? En esa tipificación de los cimarronajes, el cimarrón o la cimarrona tiene el carácter político de subvertir el orden que hace que nos lleven a la zona de no ser gentes. Y la afirmación es una afirmación humana. Entonces, incluso la teoría de los derechos humanos es el debate. ¿A qué están llamando ustedes humanos, no? ¿Qué tan humanos son los humanos que crean los derechos humanos? Entonces, esos son como los debates. Pasamos al otro. A la siguiente. Profe. Arriba. ¿Qué? Sí, sí. ¿Pero las? Entonces, ¿de dónde venimos? El cimarronaje no empieza en América. El cimarronaje empieza en el momento en que los portugueses en el siglo XV, finales del XIV, comienzan a invadir a partir de las guerras santas y persiguiendo a los musulmanes, que en su gran mayoría eran afro. En ese momento de la historia europea, bajan por el canal de Gibraltar y se encuentran con otro nuevo mundo. Que el nuevo mundo para esa generación, porque siempre han tenido contacto con África, ¿no? No ha sido nuevo, sobre todo contacto comercial. Por ahí pasó la ruta de la seda en algún momento. Y en ese preciso instante comienza todo el proceso de esclavización, primera vez en la vida por componente étnico, porque la esclavización venía producto de los perdedores de una guerra o se afiliaban obligatoriamente a las filas ganadoras. Ahora, ¿qué pasa en ese instante? Que no pierden su humanidad, no pierden la capacidad de ser gente. Pero con la Guerra Santa, por eso para mí es muy importante la identificación de lo que significa la pauta religiosa judeocristiana en nuestra cultura, porque se crea un tipo de misoginia que no es igual. El patriarcado judeocristiano es uno de los patriarcados más misóginos de la historia, incluso más que el musulmán, y creo que es importante que nosotros lo resaltemos, porque cuando se habla del patriarcado, se habla del patriarcado en general. Entonces estamos luchando contra el patriarcado, hasta que una compañera cubana me dijo: ajá, pero ¿a qué patriarcado te refieres? Okay. Entonces tenemos que empezar como a desmenuzar realmente la historia que estamos tragando, pues además estamos tragando grueso y no estamos digiriendo los nudos críticos que entre ellas se dan.
En ese proceso de invasión de los portugueses a África, se tenía ya, África tiene más de 1500 años de invasión colonial, primero por los musulmanes y después por el cristianismo, porque eran los imperios políticos, eran los imperios religiosos, los imperios políticos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que más allá de la división social del trabajo, no se había producido el acontecimiento de la racialización de la esclavitud. Y la racialización de la esclavitud tiene una base importante que tiene que ver con un fenómeno que desde el marxismo negro en Venezuela estamos readecuando, que es la economía política del racismo. La esclavitud, la trata negrera, es un fenómeno principalmente económico. Y luego, a partir de esa justificación jurídica, religiosa, biológica, estética, cultural, se crea entonces la ideología del racismo que hasta el sol de hoy tenemos en nuestros cuerpos como estigma. ¿Por qué José Leonardo Chirinos para nosotras y nosotros es importante? Nosotras definimos que existieron en Venezuela 6 revoluciones bolivarianas y llamamos revoluciones bolivarianas porque Bolívar en la Tercera República sintetiza lo que de alguna manera Miguel Acosta Sáenz en un libro que se llama Dificultades de Bolívar, no recuerdo el nombre, tengo que tomar fitina, El hombre de las dificultades. Ahí él plantea el momento en que Bolívar, en uno de sus delirios y discursos, dice: he sido solo una débil paja movida por el huracán revolucionario. Esa frase condensa de alguna manera el entender qué significó no solamente Petión, qué significó Boves en la lucha en Venezuela, que no es una lucha de clases, es una lucha de castas. Y antes de empezar a hablar de la lucha de clases, es indispensable hablar entonces de la lucha de casta, porque la estructura social que se determina en Venezuela es una estructura racial donde los que están arriba son los blancos peninsulares, después están los blancos criollos, después están los blancos de orilla, después están los pardos, porque antes no se hablaba de mestizos, y eso lo podemos buscar en la historia. Después vienen los zambos, y viene toda una degradación de colores de una mente enferma que tiene tiempo de dividir la sociedad en colores, ¿no? ¿Qué pasa con José Leonardo Chirinos? José Leonardo Chirinos era libre, no era esclavizado, era un zambo, porque él es hijo de una mujer indígena libre, y el vientre libre produce hijos libres. Entonces su papá era esclavizado, pero su mamá no. Entonces él tiene la posibilidad de trabajar como jornalero dentro de las haciendas de la economía política de Falcón. En esa posibilidad que le entrega la vida, él viaja a Haití y empieza a ver los alzamientos y rebeliones de la plantación más importante de caña de azúcar que existe en el Caribe, en todo ese espacio que conocemos como el Caribe insular. Este compañero comienza a ver, además José Leonardo hablaba 3 idiomas, hablaba inglés, hablaba francés y hablaba español. José Leonardo se encuentra con los cimarrones, él tenía además un mentor llamado Coco Fío, que si pueden lo buscan, de la Sierra de Falcón, de origen haitiano, pero además era jacobino negro. Anoten esto, jacobino negro, y busquen a los jacobinos negros. ¿El nombre del señor? Coco Fío. ¿Qué pasa con los jacobinos negros? Ennegrecen la Revolución Francesa. Entonces todo lo que tiene que ver con libertad, no, yo no me sé los 3 fundamentos, libertad, fraternidad e igualdad, los ennegrecieron. Y los jacobinos negros son, de alguna manera, los promotores de esa idea de república libre en América.
José Leonardo Chirinos tuvo contacto con ellos. Y de esto que nosotros estamos hablando, pudimos deducir entonces que la primera revolución bolivariana que se da en Venezuela es nuestra propuesta investigativa, es la de la rebelión de la sierra. ¿Por qué? Porque los postulados de la revolución bolivariana son, entre otras cosas, un sistema de lucha descolonizador y antiimperialista. Posee un concepto propio de libertad que conjuga las experiencias de opresión tanto indígenas como africanas, cimarronas. La libertad se entiende como resistencia a la conquista y a la colonización, la libertad como liberación de los esclavizados. Recuerden que en América hubo dos modalidades de esclavización, la encomienda de los indígenas y la trata negrera de los afro. Ahí nos encontramos, ahí está la lucha afroindígena y la razón de ser de la misma. También tenemos la libertad como justicia social, tenemos la libertad como equidad racial y la libertad como independencia nacional. Liberarse de España entonces implica la propia producción de un Estado o de un proyecto de república libre, integral e integradora. Estas son, de alguna manera, las identidades entre negros, indígenas, zambos y toda esa arcoíris racial, racista que crea España, el huracán revolucionario que hace posible las revueltas en América en general. Entonces es la lucha abierta y sin cuartel contra la economía política del racismo que produce la ideología del racismo. Cuando leemos a Marx, hay un texto que se llama Crítica, Contribución, Crítica, no me acuerdo ahorita, bueno. El hecho es que ahí aparece la definición de la economía política. La economía política es la economía que produce la capa dominante dentro de una sociedad. Es la que establece las relaciones de producción y el lugar que ocupa cada persona o cada estamento dentro de esa producción. Cuando lo llevamos a la teoría racista, la teoría de raza, nos encontramos entonces que la economía política del racismo es lo que estamos llamando como trata negrera y que se inaugura con el comercio triangular, que es la circulación de mercancías entre Europa, África y América. Ese comercio triangular produce un tipo de economía donde los que están en la pirámide son los blancos y los que estamos abajo somos todos los demás, pero sobre nuestras espaldas de los afrodescendientes es donde cae la posibilidad de que Europa se configure en una sociedad de derechos a partir de la explotación no solamente de la mano de obra, porque esa es otra cosa que hay que desmitificar. De África no se trajo solamente la mano de obra africana, se trajo conocimiento. Se trajo ingeniería agraria, se trajo ingeniería civil, se trajo farmacopea, se trajo ciencia, se trajo el trabajo climático, se trabajaron con tintes para las ropas, se trabajó un montón de cosas, porque bueno, como civilización tenían un montón de conocimiento acumulado. ¿Y qué hace la Europa colonial imperial? Invisibiliza eso y nos muestra en la historia oficial como los esclavos, ni siquiera esclavizado, esclavo. Entonces se da una cosa horrorosa que solamente se puede crear en una mente cochambrosa, que es la asociación de esclavo con negro, y es lo que todavía en nuestra racionalidad venezolana se ve cuando yo digo negro tenías que ser. Ahí yo te estoy diciendo que tú tienes un nivel de inferioridad que está determinado por el color de la piel. Entonces, negro tenías que ser, o que vas a entender tú si tú eres negro. O sea, ¿dónde tú has visto un negro doctor? Porque negro combata chichero. Y está todo eso que es chalequeo, pero que muestra de alguna manera que nosotros no hemos superado colonialmente lo que el amo nos dejó. ¿Sí me explico? Claro. ¿Sí? Ok. Pasamos a la próxima. Entonces, si nosotros a partir de todo esto entendemos que nunca,
jamás en nuestra vida, en la historia de Venezuela, el cimarronaje ha cesado, que nosotros nunca hemos dejado de luchar, vamos a entender que a lo largo de la historia vamos a entender picos y eventos muy particulares, por ejemplo, como la llegada de un cuerpo diplomático haitiano a Venezuela en la expedición de los Cayos, 1816, que produce dos documentos fundamentales que tenemos que leer: el decreto de Carúpano, el decreto de Ocumare de la Costa. ¿Por qué? Porque ahí se hace particular mención a la necesidad de abolir la esclavitud. Y no va dirigido hacia los esclavizados o los esclavizados, va dirigido hacia el amo que se cree independentista, pero no va a soltar la manguagua de ser el que lleva la economía política del racismo, porque así le compra sedas a la mujer y hace viajes por Europa. O sea, yo no voy a dejar de tener esclavos, pídeme lo que tú quieras, pero eso no. Ahí comienza entonces la naturalización del racismo. ¿Sí se entiende? Ok. Entonces, eso que nosotros estamos hablando, que no son líneas históricas, porque no creemos que la historia se exprese linealmente. Nosotros hablamos de esferas de comprensión histórica, donde hay acontecimientos álgidos, como por ejemplo la batalla de Santa Inés. Cuando uno revisa todo lo que fue Ezequiel Zamora y esa unión cívico-militar, la batalla de Santa Inés como espacio se gana. ¿Saben por qué? Porque los cimarrones que estaban en esa zona tenían un conocimiento ecosistémico increíble. Sabían dónde habían caimanes, sabían dónde había pantanos, y esa es la fuerza cimarrona que no aparece en la historia, pero que si la buscan la encontramos. ¿Cuál es el contenido de esas narrativas escogidas? La nuestra, la historia negra que sigue invisibilizada. Y en el siglo XX, en la falacia de la democracia racial, en América Latina se dan tres falacias de ese tipo, tres mentiras. La democracia racial, Brasil, Venezuela y Colombia, son los tres estados que crean la democracia racial para decir aquí no hay racismo, y para seguir, hola Camilo, y para seguir con la idea de que aquí no ha pasado nada. Nosotros somos un pueblo mestizo, y el mestizaje es la categoría o el concepto que reduce toda la diferencia étnica en dos componentes: indígena, blanco. Si así se reduce a indígena blanco, entonces aquí no hay afrodescendencia. Y aparece en la historia y en la narrativa venezolana, a través del modernismo como literatura, la palabra pardo. ¿Dónde se ve eso por primera vez? Nada más y nada menos que en las novelas de Rómulo Gallegos. Entonces, Pobre Negro, Doña Bárbara, Canaima, están todas y cada una de las expresiones que van en contra de lo multiétnico y pluricultural, ¿sí? Era una política civilizatoria, blanquear al país, hacer que yo con este color diga, no, yo soy morenita o trigueñita, pero nunca negra y mucho menos afrodescendiente, porque cortaron el cordón umbilical con África. En la Cuarta República, dentro de esa locura que se llamó la democracia racial, la democracia racializada, racial, le llamamos, porque aquí cabemos todos somos café con ese, no hemos escuchado eso. Hay dos elementos para mí, hay muchos, pero para mí emblemáticos por lo que significa la continuidad de la lucha. Uno es el caso de Turiamo. En Turiamo, en 1959, se decide hacer una base naval sin importar que ahí hay una geocultura que tiene un asentamiento histórico ahí con todas sus manifestaciones culturales. Sacan a la gente de ahí, la llevan a la urbanidad y comienza todo un tránsito nuevo de pobrezas que no tenían, porque su medio de producción lo otorgaba el conuco y la playa. Hasta el sol de hoy se sigue con la batalla de acompañar a Turiamo en ese desplazamiento que primero fue político, y cuando nosotros hablamos de lo político hablamos de lo étnico. Para nosotros lo político es lo étnico, es la lucha contra el racismo. Hablamos de lo económico,
dejaron de tener la riqueza que da la ruralidad para venir a acumular los cinturones de miseria que da la urbanidad. Si yo soy pescador y me llevan a Caracas, ¿de qué voy a vivir? ¿Sí? Lo cultural, y esto es muy importante, la manera como se han referido históricamente a la afro-venezolanidad es desde la folclorización. Nosotros bailamos, cantamos, somos alegres y ya. Y dentro de lo cultural se olvida el sujeto político que se reafirma todos los días en la afro-venezolanidad. Nos reafirmamos cuando, por ejemplo, yo no voy al médico, sino me voy a casa de mi abuela a tomar no solamente guarapo, sino también a sobar alguna lesión que tengo sin necesidad de pasar por un traumatólogo. Y de esa historia la tenemos cada uno de nosotros en nuestras vidas. ¿Cuántos de aquí no hemos visto o no nos han rezado la culebrilla? Y cuando vamos a un dermatólogo, el tipo no sabe cuál es el origen, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos han rezado las barrigas, los chamos cuando nacen, el tema del mal de ojo, nuestros miaos? Ahí está el poder político de la cultura que sostiene la africanidad dentro de América, específicamente en el caso nuestro venezolano. El otro espacio es el madera original. Es muy importante lo que nos decía Chucho. Al madera nos han vendido como un grupo cultural folclórico que cantaba compañero, ¿sí? Pero realmente ese saldo organizativo se da a partir de los desalojos en Caracas a la población afro. Y ahí están las asambleas de barrio que las podemos registrar en La Vega, en el 23, en Petare, en Sarria, luchando contra los desalojos. ¿Cuál fue la mejor manera de combatir esa arremetida del mantuanaje del siglo XX? El afinque de Marín, ¿sí? Porque en el afinque de Marín yo cantaba, pero en el afinque de Marín yo politizaba la situación de la gente que se vino, gracias a la Revolución Verde, del campo a trabajar como albañiles a Caracas y no tener casa, no tener trabajo, no tener comida, no saber qué hacer con los muchachos. Ajá, llegamos al marco constitucional. Es muy cómico porque es progresivo, ¿no? Realmente lo que dice Chucho, no aparecemos en el preámbulo de la Constitución, no aparecemos, no hay ningún capítulo como lo hay con lo de los pueblos indígenas. Hay una categoría tímida, timidísima, donde nos hemos agarrado, ¿sí? Ahí se sale, como diría mucha gente, la viveza criolla. Y está en morado, lo multiétnico y pluricultural, de ahí nos agarramos. Cuando seguimos adelantando los procesos del marco constitucional que se va creando en Venezuela, nos damos cuenta que después de esa reunión que se hace la Comisión Presidencial sobre los Derechos Educativos y el debate sobre la interculturalidad, ya vemos por primera vez 4 o 5 categorías en la Ley Orgánica de Educación sancionada en el 2011, debatida desde el 2005, 3 categorías que son fundamentales: autodeterminación de los pueblos. La afrodescendencia es un pueblo, no un sector, y eso tiene que estar claro. ¿El sector afrodescendiente? No, el pueblo afrodescendiente, que está el sector trabajador, el sector tal, el sector tal. Pero nosotros somos un pueblo. Lo segundo es los valores de la identidad local, vital. Si yo entiendo que Sur del Lago y San Benito, si yo entiendo que la Sierra de Falcón y José Leonardo Chirino, si yo entiendo Cariaco y la Virgen del Valle, estoy entendiendo la identidad local y estoy aceptando que somos diversos en el espacio. Y bueno, aparecen 2 categorías que tienen que ver con gentilicio: la afrodescendencia y la caribeñidad. Últimamente he visto la reafirmación del venezolano en la llaneridad, entonces todos bailamos joropos y cantamos, y no todos nos... o en la andinidad, pero poco se habla de la caribeñidad, que creo, si no me equivoco, es la frontera más grande que tenemos dentro del país. La frontera caribe es la más grande, y nosotros siempre hemos estado conectados con el Caribe, siempre, no es desde ahorita. Continuamos, por favor.
Los marcos constitucionales donde comienza entonces a aparecer la narrativa afrodescendiente a partir del 2011, por supuesto está la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial. Sería increíble que no apareciera, pero en el 2011, en el 2014, comenzó un proceso constituyente donde yo participé como profesora de agroecología, creo que Barreto era el ministro en ese momento, que fue la ley de semillas. Y la ley de semillas convocó a un montón de gente, realmente fue un proceso constituyente, a un montón de gente a nivel nacional que empezó a sacar sus saberes del conuco y de la hacienda y cómo se transformaban los alimentos, y comenzaron a hacer debates maravillosos. A nosotros nos tocó la llevada de una gente de La Guaira, de la zona donde yo estoy, a Monte Carmelo, a conocer el tema de la semilla que estaba allá, y hubo intercambio de semillas y fue un proceso maravilloso. El resultado de la ley es que aparece la categoría afrodescendiente, pero no como mención cultural, sino incluso tecnológica. Está metido nuestro saber de hacienda y conuco dentro de la ley. En el caso del Plan de la Patria, el quinto objetivo histórico, cuando tiene que ver con todo el proceso del patrimonio y la identidad, la afrodescendencia está ahí presente en todo momento. Seguimos, por favor. Este marco constitucional ha venido engrosándose, no hemos logrado todavía la inclusión, esa es una de las tareas que tenemos que hacer, un proceso constituyente que permita que pasemos del sujeto cultural al sujeto político, pero al sujeto jurídico. La afrodescendencia no tiene ciudadanía jurídica, no aparece dentro de la Constitución. Y creo que no es porque no se sabe, sino porque no se ve, porque cree que lo multiétnico y lo pluricultural tiene las especificaciones de nuestra identidad. Y es ahí cuando nosotras y nosotros tenemos que pedagogizar para que la gente entienda que una sociedad pluriétnica y multicultural debe tener todos los pueblos que lo definen, ¿no? Esa es la meta. Ahorita en este momento se está discutiendo, creo que va a ser una discusión, la ley contra todo tipo de discriminación. Hay unas cosas muy buenas, hay unas cosas ahí que tendríamos que participar, que tendríamos que debatir para darle cuerpo político y no solamente quedarnos en el tema cultural. Ojo, el tema cultural es importante, pero la mirada cultural que tienen hacia nosotros es folclorizante. Dígame. Nosotros como afro, ¿hay participación en ese debate? Claro, la que lleva esa ley así es Roraima Gutiérrez, que es una de nuestras diputadas y que ha venido haciendo el trabajo político, recogiendo de esquina a esquina lo que la gente piensa que debe tener la ley. Ahí está Casimira Monasterios también. Y hay una excelente noticia, se está construyendo dentro de la Asamblea Nacional una red de afroparlamentarios a nivel nacional. Y les voy a echar el cuento rápido. La red afroparlamentaria propone diputadas y diputados de la Asamblea Nacional, concejales de los CLE municipales, de los CLE estatales y voceras de los parlamentos comunales. Ahí cerraríamos la red y eso hay que empujarlo, porque esa es una propuesta del movimiento hacia arriba. Aunque no la aprueben, nosotros igualito la vamos a hacer. Ok, ahí estamos claros. Dentro de los enfoques que tiene el marco constitucional de la ley contra todo tipo de discriminación, está el enfoque de los derechos humanos, el enfoque étnico e intercultural, está el enfoque generacional y algo parido desde la racionalidad afro en América, el enfoque de la interseccionalidad. Si bien es cierto lo que dice Carmen, la primera persona que nosotros podemos recoger en lo teórico que trabajó el tema de la interseccionalidad fue Argelia Laya, por todas las dimensiones de militancia que ella inclusive tenía. En Estados Unidos, en la teoría sustantiva sobre el racismo, se crea en la teoría interseccional, desde afros metidos en la teoría jurídica, que es ver cómo el sistema tiene diferentes puertas abiertas para oprimir y cómo se enlaza de repente ser mujer, negra, lesbiana y discapacitada en una sociedad con discapacidad. ¿Sí? La otra ley es la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial. Hay dos aportes sustantivos, militados, luchados,
que es la definición de la discriminación racial desde el sujeto discriminado y no desde la técnica legislativa, y la otra, la inclusión del endorracismo, porque no hablamos solamente de vergüenza étnica, hablamos también de endorracismo, de lo que significa de alguna manera estar sometidos históricamente a decir que lo negro es feo, es malo, es chabacano, es ordinario, y que tú creces con eso y te lo crees, pero además de generación en generación lo sigues transfiriendo. ¿Sí me voy explicando? Próximo. Ajá. ¿Para qué todo esto, Liliana, si hablas? Sí, todo esto es porque todo este marco legal que se discute en Venezuela tiene una ruta internacional que tiene que ver precisamente con las acciones afirmativas que yo considero que ha tenido la revolución bolivariana. Cuando uno ve la historia de Chávez en vínculo con África, Chávez se entera, creo que en el 99, que Venezuela tenía por lo menos 30 años de retraso con tratados suscritos, y en un año firma tratados que tienen que ver contra la discriminación racial, contra el reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos afrodescendientes. Los vienen desde el 65, no lo tengo aquí, pero lo voy a pasar. Chávez en un año firma todos los tratados pendientes, y es ahí donde yo como afromilitante puedo decir si somos un Estado de Derecho y de Justicia. Que faltan cosas, por supuesto, pero cuando tú tienes la voluntad política de una persona, más allá de ser presidente, que tiene conciencia étnica adquirida de que es sambo, de que es negro, y se da cuenta que Venezuela desde el 65 no había firmado ninguno de los tratados jurídicos en materia de discriminación racial, ahí hay una voluntad, ahí hay un proceso de autorreconocimiento que comienza a hacer gestión pública de una política que no es cualquiera, es la política bolivariana, porque la política bolivariana lo que hace visible precisamente es lo que negó la colonia y el imperialismo. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, ¿de dónde viene eso? Nosotros nos reíamos porque los negros venezolanos entran a la reunión de Chile en el 2000 como negros, tienen 4 o 5 días de encuentro y salen afrodescendientes. Y es el debate que tenemos con los académicos, ¿no? Porque había una profesora que yo quiero mucho y respeto mucho, no la voy a nombrar, que decía, bueno, pero yo también soy afrodescendente porque la afrodescendencia nació, porque la humanidad nació en África. Y lo que nosotros hemos podido entender como generación de relevo con esta generación que estuvo en Chile es que la afrodescendencia no es un concepto solamente de genoma, no es un concepto genético, es un concepto político. Es el primer momento donde unos compañeros dicen, no, ya va, yo quiero que se haga evidente que yo soy descendiente de África milenaria, de la civilización africana y de todos los pueblos, reinos y naciones que en África están. Entonces pasamos del debate, a veces gafo, de no, porque en África se creó la humanidad y todos somos afrodescendientes, sí, pero en ese tránsito hace falta un eslabón, que es el proceso de concientización. Cuando yo digo que soy afrodescendiente, hay una conciencia política que me remite a no separarme de África. Y eso fue lo que pasó en Venezuela con la cumbre ASA, la cumbre sur-sur. Nosotras en la Universidad Bolivariana somos producto de esos tratados suscritos que vienen de estas referencias internacionales. La cumbre ASA, Sur-Sur, América Latina y Suráfrica, plantea un proceso de formación sobre nuestra propia historia y se inauguran en Venezuela en todas las universidades en el 2006. Nosotros somos las pioneras, las Cátedras Libres África. Las Cátedras Libres África tienen la intención de hablarnos de la cultura africana, de la cultura afrodiaspórica. ¿Saben qué es la afrodiáspora? ¿Han escuchado el concepto? ¿Alguien sabe? Afrodiáspora. La diáspora africana. La diáspora es el momento en que Europa invade y saca a africanas y africanos en edades productivas y los diasporiza, los pone, los fecunda en diferentes territorios para ser parte de la trata negrera y del sistema esclavista. Entonces, cuando hablamos de afrodiáspora, hablamos de esa diáspora forzada que sale de África y fue diasporizada por la economía política del racismo. Estamos familiarizados ya con la economía política del racismo, ¿verdad?
Perfecto. Entonces Durban es el primer espacio donde se da una agenda de cómo tenemos que caminar el proceso de la gestión pública de la política bolivariana desde la perspectiva afro. Durban nos permite entender que somos una subjetividad política y que los derechos humanos tienen que ennegrecerse, ¿sí? Todo ser humano tiene derecho a la educación. Ajá. Permiso. ¿Cuáles son esos seres humanos que tienen derecho a la educación? Con Durban se da ese debate, se permite hablar de eso que se oculta en la jurídica internacional. Después de Durban, bueno, vienen una serie de encuentros y se comienza a trabajar Colombia, Brasil, Argentina, nos empezamos a encontrar en Venezuela, las cátedras áfricas comienzan a tener relaciones interinstitucionales, empezamos a tener relación con el CARICOM, aprendemos de la política de las reparaciones que hace CARICOM en el 2009, de las reparaciones que se están haciendo en África, nos apropiamos de la política de las reparaciones y en el año 2015 comienza a perfilarse una política que es el diseño de la afrodescendencia, que ya tiene objetivos muy particulares que son justicia, inclusión, justicia, desarrollo y reconocimiento. Tengo que realmente hacer pausas en la cabeza. Entonces, en ese debate de justicia, reconocimiento y desarrollo, empezamos a teñirlo de rojo con la revolución bolivariana y hablábamos no de cualquier justicia, sino de la justicia reparativa, porque el Estado venezolano plantea que somos un Estado de derecho y de justicia, y cuando eso pasa, estamos reparando lo que todos los estados anteriores no habían hecho. Entonces, no es cualquier justicia, es la justicia reparativa. Hablábamos también en algún momento que el autorreconocimiento no es solamente para los que tenemos los marcadores raciales, sino la sociedad pluriétnica y multicultural comienza, en el caso nuestro, por el reconocimiento y la inclusión jurídica del sujeto afrovenezolano. Si nosotros no tenemos reconocimiento jurídico, no somos sujetos políticos dentro del gobierno revolucionario que arrancó con una constituyente. ¿Sí? Lo último es que en eso que tiene que ver con desarrollo, retrotraemos todo el debate de Chávez en el 2003, 2002, con respecto a la idea de desarrollo que se tenía en la CEPAL, búsquenlo, 2002-2003, sobre el desarrollo endógeno, Zunkel. ¿Se acuerdan de los núcleos de desarrollo endógeno? ¿Se acuerdan del Fabricio Ojeda en Katia? Viene de todo ese debate. Entonces, en el lado del África, de la afro-venezolanidad, nos interesaba que esa idea de desarrollo no sea el desarrollo que se tiene desde el norte global, sino el desarrollo desde la visión bolivariana de desarrollo, que es el desarrollo de adentro hacia afuera, el desarrollo endógeno. Y bueno, ya con esto termino. Llegamos entonces, en el 2017, nosotros tuvimos la convocatoria para una constituyente que fue la de que de alguna manera logró parar el tema de las guarimbas, ¿se acuerdan? Y es la constituyente, entre los objetivos que tiene un objetivo que creo que es el 7, que es luchar contra el odio racial. A mí me dio mucha risa en el 2000, risa peligrosa, cuando mataron a George Floyd en el 2020, 21, 20, en plena pandemia, que la gente decía, ay, pero aquí en Venezuela eso no se ve. Nosotros tenemos diferencias, pero nunca hemos exterminado. Y la gente decía, Orlando Figuera, Orlando Figuera. La mamá está muy cerca, entonces sería bueno que trabajáramos con ella, que estuviéramos con ella, porque, o sea, afrodescendencia. Como nosotros sufrimos el proceso de desmembramiento de nuestra familia, las mayorías de nosotros primos, ¿cierto? Entonces, prima, ella es una prima, incluso es una tía, es una madrina. Creo que hay que atenderla porque hay un vacío ahí emocional que yo sé que no vamos a llenar, pero que podemos ir curando. Nosotros en el 2019-17 fuimos convocados pues a formar parte como sector de la sociedad, a hacer el plan afro. Como era por sectores, la afro-venezolanidad no estaba, porque insistimos, nosotros no somos un sector, somos un pueblo. Y no nos convocaron.
Y nosotros hicimos 113 asambleas a nivel nacional. Comenzamos a territorializar el diseño dentro de esta propuesta y logramos trenzar agenda de urban, diseño y plan de la patria en este producto, que lo voy a pasar para que lo veamos. ¿Qué pasa con esto? La sorpresa es que para los compañeros que dirigían en ese momento o estaban dentro de la escuela de planificación, el único sector que entregó a tiempo fuimos nosotros. Entonces ahí comienza un matrimonio, hasta ahora finísimo, de trabajo de la gestión pública, de la política bolivariana, porque tenemos que salir de la trampa de la política pública. La política pública es la racionalidad burguesa del estado de bienestar, es la caridad con uña. Y Chávez en el 2005 nos dijo que nosotros no hacíamos política pública, nosotros hacíamos la gestión pública de la política bolivariana, porque existía un proyecto histórico que nosotros debíamos dinamizar. Entonces, seguir hablando de política pública es ir borrando cada día más a Chávez, cuando hay una orientación, la gestión pública de una política que tiene un proyecto histórico que se llama el bolivarianismo. ¿Sí me explico? Entonces, en esa lógica entramos con esto, y es lo que estamos haciendo ahorita. Ese proceso constituyente que arrancó en el 2017, en realidad que arrancó en el 99, porque la ROA propuso elementos de la Constitución del 99, se propuso en la enmienda también, en la reforma también, se propuso en la enmienda, se propuso en la Constituyente desde 2017, y después nos dimos cuenta que nosotros mismos somos, que lo hagamos, y cuando esté lista enseñamos el producto, pues. Ahorita el movimiento social tiene una propuesta a nivel nacional, primero que es verticalizar la estructura del movimiento. Ya no somos, ya no hay una jefatura, una cabeza, sino que a nivel nacional se llama Cumbe Nacional Afro-Venezolano, para rehabilitar nuestro espacio de liberación, nuestro foco guerrillero, que es el Cumbe, y a partir del Cumbe Nacional Afro-Venezolano, existe sí, solo sí, está integrado por los estados venezolanos. Para que el Cumbe exista, debe existir la presencia de diferentes territorios. Ahora, la otra propuesta es que no sean cuadros solamente del movimiento, sino comunidades organizadas que se integran al Cumbe. Y el Cumbe tiene 9 comisiones de trabajo. Una es el de fortalecimiento territorial, el Cumbe educativo formativo, el Cumbe de ecosocialismo y salud, el Cumbe de cultura y comunicación, el Cumbe de la red de mujeres afro-venezolanas, el Cumbe de las juventudes afro-venezolanas, el Cumbe de la productividad, y tenemos el Cumbe para la diplomacia de los pueblos, que es donde estamos articulando con compañeras y compañeras afrocolombianos en Amazonas, desplazados, que viven en Amazonas y que son más de 700 personas y tienen un barrio que se llama el Barrio África. Esperamos ir dentro de 2 semanas para allá para conocerlo. Y también, lo hablábamos con el compañero Luis, un trabajo también que hay con las compañeras y con los compañeros haitianos. Ellos por su parte, como Secretaría Afrodescendiente del Estado Miranda, adscrita a la Gobernación, y nosotros como movimiento social, ver cómo articulamos por la cantidad de población haitiana que existe dentro de Venezuela. Nosotros tenemos una data dentro de la Universidad Bolivariana, porque toda persona, sí, negro que llegue a la universidad, nosotros le hacemos tuntum, aquí está la Cátedra de África, vénganse. Y bueno, hemos podido hacer como una especie de localización de dónde estamos, cómo somos, la pregunta de Chucho, y cómo estamos, sobre todo en el marco de la guerra económica y las medidas coercitivas. Entonces, bueno, eso es mi intervención. Ya terminé. Gracias.